a Let's lift Jesucristo. him up. Vamos a levantarlo a Él. Come on, lift him up. Vamos, Put your exáltalo. best into it. Vamos a Let's esto give him para a Él. clap and a shout. Vamos a darle un Lord, grito we y un honor you. aplauso. Lord, we bless you. Te honramos, te bendecimos. Amen. I'd like you to appreciate our wonderful worship team. Le doy las gracias a nuestro equipo You de were just the adoración. greatest. Maravillosos, And you've son been out buenísimos. so many nights, so many meetings. Después de tantas noches, tantos And I servicios know you aquí, sacrifice your time and give of yourselves. sé que sacrifican de su tiempo y And de there's ustedes warfare mismos. before every conference. Y que siempre hay guerra antes de toda I wanted to say conferencia. thank you. Y quería decirles gracias. I've traveled all these miles to come and be in this atmosphere. Yo he viajado tantas millas para estar aquí I en esta atmósfera. appreciate you so much. Yo les agradezco tanto. Amen. Amén. Amen. Amen. Praise the Lord. Well, let's be seated. Tome asiento, por favor. Amen. Well, it keeps changing. Well, it's Pentecost today. Bueno, estamos en Pentecostés hoy. Pentecost today. Es Pentecostés. I love Pentecost. Amo It Pentecostés. transformed my life. Eso transformó mi vida. Transformed my life. Transformó mi And vida. tonight I believe God's going to touch many, many of you. Y en esta noche creo que Dios va a tocar a All you've got to muchos, do is muchos be de hungry ustedes. and willing. Solo tiene que tener hambre y estar dispuesto. Hungry and willing. Hambre y estar I was dispuesto. raised as a Roman Catholic. Me criaron como católicos Very romanos. strong Catholic family, traditional. Una familia tradicional, fuerte, My católica. wife came from a different background. Mi esposa vino de otro trasfondo, More like your Southern Baptist. más como bautistas del sur. So it took a long time for our relationship to come together. Así que tomó mucho tiempo para que nos pudiéramos I unir kept en getting a relación broken heart all the time. y siempre me rompían el corazón. And finally, on the day of our wedding, Finalmente, el día de nuestra boda, God arranged that we could come together. Dios hizo todo para que nos We pudiéramos had unir. a service, and there was a Catholic priest, so my family were happy. Tuvimos en la boda un sacerdote católico, mi familia There quedó was an contenta, Anglican minister, so Joy's family were happy. y un ministro anglicano, así que la familia de Joy quedó feliz I también. get to marry the girl I love, so I'm happy. Y yo pude casarme con la muchacha que yo amaba, así que yo también estaba There it contento. is. And Así then que aquí in the estamos. service, Y en el servicio, the preacher shared a message from Ecclesiastes, el predicador comparte un mensaje de Eclesiastés, chapter 4. capítulo 4. Two are better than one, Dos son mejor que and uno. a threefold cord is not easily broken. Y cordón de 3 dobleces no es fácilmente And the quebrantado. moment he preached it, Y el momento que él predicó aquello, I heard the Lord speak to me. yo escuché al Señor hablarme And he said, "You cannot make this marriage work y me dijo, tú no puedes hacer que funcione este matrimonio unless I become the third cord. a menos que yo sea el tercer cordón. Firstly, in your heart, Primero en tu corazón and secondly, in your marriage." y segundo en tu matrimonio. So while the preacher's preaching, Así que mientras el That's all I predicador heard. predicaba, I eso es heard lo that. único que yo escuché, I solo heard God eso. speak. Escuché que Dios me and I habló. prayed a prayer, Y yo hice una oración, from my heart. una oración de mi corazón. And as soon as I finished praying that prayer, Terminé de orar esa we oración call it the sinner's prayer, que le llamamos la oración del which I didn't pecador, really know, que en verdad ni conocía, but I did my own version of it. pero yo oré mi propia versión de la As soon as he misma. finished, Cuando él terminó, immediately we were married. inmediatamente fuimos casados. And so my heart became joined to the Lord Así que mi corazón quedó unido al and then Señor joined to my wife. y después unido a mi esposa. And a while later, the Lord took us on our journey. Y un tiempo después el Señor nos llevó en nuestra And jornada. we were invited to go to a camp, a Christian camp at Easter. Nos invitaron a ir a un campamento cristiano en el día And de resurrección. I had a hot little car with a racy kind of sports gear on it. Yo tenía de esos carros cool así de And we're deportivos. racing down to this campsite E íbamos rapidísimo a ese campamento. on Thursday night, Good Thursday night. Jueves en la noche de la Semana And it all Santa. just fell apart. Y de repente todo se In a deshizo. place there's no phone location. Se rompe en un lugar donde no había And the car's teléfono. broken down, the gear stick's fallen apart. Aquel carro se rompe, se Remote desbarata, shifts los all in cambios. pieces in my hand. No funcionaba para hacer los And cambios. nothing to do. Y no podíamos hacer I nada. remember allí. saying, Lord, I believe I need to be there. Me acuerdo que dije, Señor, yo creo que yo tengo que And estar I allí. hitchhiked back to the last town, see if I could find some parts. Pedí a alguien que me aventara a la otra ciudad para ver si No encontraba parts. las partes del auto, pero no las encontré. Hitched back to my wife who's sitting pregnant in the car. Y estaba mi esposa embarazada en aquel carro, averiado. And then suddenly one car came past us. De repente se acerca un carro cerca a And I nosotros. waved out to that man. Y yo le muevo la mano así a And aquel he hombre stopped. conductor. Él para. He had the same kind of car as me. Y él traía el mismo tipo de carro que el mío. And
I said, can you help me? Y le dije, ¿usted me And he pudiera said, ayudar? yes, I've just put a remote shift in my car and I've got the old one at home down the road. Y me dice, justo acabo de hacer el mismo arreglo en mi said, "I'll casa, take you down there en and mi we'll get it." carro. Tengo la pieza que usted necesita en mi We casa, got ven, it, que yo te la doy. installed it, Me la and we're instaló. off to this camp. Mi carro se I arregló thought, y nos fuimos al campamento. what has God got in store for me? Y dije, ¿qué tendrá Dios preparado para mí? And on the Sunday morning, El domingo en la it's mañana, not a Pentecostal service. no, era un servicio pentecostal. I said, I don't know what the Holy Spirit is. Y yo no sabía qué era el Espíritu Santo. I don't know what it is to be baptized in the Spirit. Ni sabía qué era ser bautizado en el Espíritu. But Lord, I want it now. Dije, Señor, pero lo que sea, yo lo quiero ahora. And God heard my cry. Y Dios oyó mi And clamor. immediately I got filled with the Holy Spirit. E inmediatamente fui lleno del Espíritu Speaking Santo. tongues. I didn't even know what I'm Hablando en doing. lengua sin saber que era lengua. Si yo le And I used to walk around at night y de noche praying in caminaba, the Spirit. oraba en el Espíritu. My head was arguing. Y mi cabeza me argumentaba. My very educated physics head was arguing. Mi cerebro muy educado, estudié But my física. me heart was decía. rejoicing Me argumentaba, pero mi corazón se with the gozaba new life that I had found. con esa vida nueva que The había life of the encontrado. Holy Ghost had come. La vida del Espíritu The Santo que joy of vino. the Holy Ghost. El gozo que había venido. My life changed. Mi vida cambió. We shifted and relocated. Nos fuimos, nos cambiamos a otro lugar. So we want to connect to a church where the Holy Spirit is welcome. Y no quisimos conectar a una iglesia donde era bienvenido el Espíritu And we went to Santo. this church and talked to the pastor. Fuimos a una iglesia, hablamos con el pastor. And then when we came home that night, Llegamos a la casa esa noche. Joy went to bed early. Joy se fue a acostar I temprano followed her a little later. y yo fui más tarde. And as I lay down in the bed, Cuando yo me acuesto en la cama, a dark, demonic figure walked into the room. una figura oscura, demoníaca, entró And I a la became habitación. terrified, Y yo quedé aterrorizado. absolutely in terror. Absolutamente I could not aterrorizado. move. No me podía mover, I could not speak. no podía I hablar. was frozen. Quedé congelado. I just cried out in my head, Solo clamé en mi mente, Jesus, help me. Jesús, ayúdame. My wife woke up and started to pray. Mi esposa se despierta y And empieza I a woke orar. up, I was able to break free. Yo pude zafarme de Turn on the aquello, light. encendí la luz. And the best I could do was read Psalm 23. Lo mejor que pude hacer es leer el Salmo 23. I read in some book somewhere it was a powerful psalm. Agarré el Salmo y lo leí porque me parecía un Salmo poderoso. And I determined that night Y yo me determiné en esa the noche spirit realm was real. que el ámbito espiritual es I real must never be in the place again y que yo nunca podía estar en ese lugar where otra I am vez, vulnerable to this kind of thing. donde yo era vulnerable a cosas como I began esas. to seek the Lord Yo empecé a buscar al and Señor, ask Him to show me a pedirle que me enseñara, how I could gain dominion in that realm. que me mostrara cómo yo pudiera tener dominio en And ese over a ámbito. season of time, He taught me. Y en cada temporada del tiempo me Within mostró. a year, we were doing deliverance. En un año ya ministrábamos Within a year, liberación. people were getting set free. Ya en cuestión de un año la gente era libre. And I've continued to learn. We continued to grow. Yo empecé a aprender, empecé a So for seguir me, creciendo. that engagement with the Holy Ghost Y yo que tuve ese encuentro con el Espíritu has Santo, transformed my life. le digo que eso ha transformado mi vida. When I was in the school this week, Cuando yo estuve en la escuela durante esta in the semana, meeting yesterday, en la reunión de ayer, there was a massive move of the Holy Spirit. hubo un mover masivo del Espíritu This Santo. is such an amazing place for that. Y esto es un lugar tan impresionante Don't para take eso. it for granted. No tome esto livianamente. And while this move was happening, Y mientras ocurría este mover, the Holy Spirit showed me el Espíritu Santo me mostró that each of my major battles in life cada una de mis batallas más grandes en were la vida because of loyalty to Him. fueron por mi lealtad a Él. I had stood for the Holy Spirit Porque yo me había for parado the por el move of the Espíritu Spirit Santo y por la palabra and del Espíritu experienced Santo. rejection in so many different areas. Y por ende experimenté rechazo en tantas áreas. And the Lord showed them to me one after the other. Y el Señor me la mostró una tras otra. And He said, you remain loyal to me Y me dijo, pero te mantuviste leal instead a of mí giving in to the pressures of people en vez de ceder ante las presiones de and la the pressures gente of a church y la and presión the pressures of pastors de la iglesia y de and the pressures pastores of movements y la presión de the pressures of movimientos denominations. y la presión de denominaciones. And so God
notices what we do. Y Dios nota lo que nosotros He hacemos. notices what's happening in our life. Él se da cuenta de lo que pasa en And this nuestras journey vidas. we've begun, Y en esta jornada que hemos it just comenzado, continues on and on. sigue y sigue. The Lord continues to work in our life Y el Señor sigue trabajando en to nuestras show vidas new areas para mostrar áreas where He nuevas wants us to have freedom. donde quiere que tengamos libertad. Freedom always has the signs of peace and joy. Siempre la libertad tiene una señal que es paz y So tonight I gozo. want to open up an area for Y you en esta noche quiero abrirles una área to bring freedom to people. para traer libertad a las personas. Areas we've got free, Áreas donde somos areas libres. you can be free. Áreas donde usted puede If you ser don't libre. know that you're bound, Si usted no sabe que está you atado, don't know what freedom is like. tampoco sabe lo que es la libertad. The Bible tells us in John chapter 10, verse 10, La Biblia nos dice en Juan 10:10 Jesus said, Que the Jesús thief dijo. comes to steal, kill, destroy. que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. He's talking of demonic powers. Hablando aquí de poderes demoníacos. But I have come that you might have life. Pero he venido para que tengan Life in vida y abundance. para que la tengan en Life abundancia. in abundance. Vida en abundancia. Life in abundance. Vida en abundancia. It should show when you've got life. Debe demostrar que usted tiene It should vida. flow out from inside you. Debe de salir de usted. There are 3 feasts in Israel. Hay tres cosas, The first feast, the feast of Passover. tres fiestas en Israel. La primera, la Pascua. When the Israelites were delivered Cuando los israelitas fueron by the liberados blood that Jesus shed, por la sangre que Jesús the vertió, blood of the Lamb la sangre del set Cordero them free from Egypt. los libera de Egipto. We enter that experience Entramos en esa when we experiencia receive Christ. cuando recibimos a Cristo. And then there's a journey Luego hubo una for another jornada feast to experience. para experimentar otra The feast fiesta, of Pentecost. la fiesta del Being Pentecostés. empowered by the Holy Ghost. Ser empoderado del Espíritu Santo. The experience of Passover, La experiencia de la the Pascua. Holy Spirit enters you Entra el Espíritu Santo en to usted transform your identity. para transformar su identidad. He continues to work within. Y sigue trabajando por If you dentro. will let Him, Si usted se lo He will permite, continue to change you, seguirá cambiándole. change your character, Cambiar su carácter. show the places you need freedom, Mostrarle lugares donde bring necesita ser healing libre. into your life, Traer liberación. direction into your life. Sanidad a su vida, dirección. But at Pentecost, En el the Pentecostés, anointing that comes upon you la unción que viene sobre is for usted the serving of others. es para servir a otros. It's the empowerment Es ser empoderado upon you sobre usted to bring the life of God to others. para traer la vida de Dios a otros. We need a fresh Pentecost, Necesitamos un a Pentecostés fresh flow fresco. of the Spirit in Un our fluir lives. fresco del Espíritu en nuestras Every vidas. believer Todo is creyente called to be a minister, está llamado a ser someone who ministro, carries the life of God. a cargar la vida de Dios. It's supposed to just flow out from Y se us. supone que fluya de nosotros Minister to people. para ministrar a la gente. Jesus said, out of your innermost being, Jesús dijo de su it interior would flow like a river, fluirán the ríos. anointing of the Holy Y Spirit. esa es la unción del Espíritu Santo. Tonight we want to unlock people. En esta noche queremos Who have been liberar imprisoned. personas que han estado en We want to prisión. set you free Queremos hacerlos from where you've libres been bound de donde ha estado and atado possibly not even realized y it. posiblemente ni cuenta se ha dado. Jesus said life. Jesús dijo vida. In John 6:63, En Juan he 16 says, he said, the words I speak are spirit and life. digo, las palabras que yo hablo son espíritu y It is vida. the spirit that brings you life. Es el espíritu quien trae vida. People ask how are you so lively at your age. Las personas preguntan, ¿cómo It's tiene the tanta vida? spirit that gives that life. A la edad suya It's es el that espíritu que da surrender vida. to the Holy Spirit. Es el rendirme al Espíritu It Santo. imparts life, Él imparte vida. strength into us. Fuerza a nosotros. Words impart life. Las palabras The imparten Spirit vida. imparts life. El Espíritu imparte vida. But the opposite is also true. Pero lo opuesto también es cierto. Words can bring death, Las palabras pueden traer and muerte. demonic spirits can bring death. Y espíritus demoníacos pueden traer I want to muerte. share just briefly about a particular spirit Quiero compartir brevemente acerca de un espíritu en called particular the spirit of death. que se llama el espíritu de muerte. And I found many people need to be set free from it. He notado muchas personas deben ser libres de esto. So let's just think about it. Vamos a pensar en esto. When the person is dead, Cuando una persona está they muerta, are unaware, no están conscientes, they don't feel, no sienten and they are alone. y están solos. They're cut off from Están people. cortados de los demás. So when the spirit of death touches a person's life, Entonces, cuando un espíritu de muerte toca la vida it de will alguien, impact it in a number of different ways. lo impacta de distintas maneras. It affects the person spiritually. Afecta a esa persona They espiritualmente. feel as though they're imprisoned in a cage. Se sienten estar impresionados en una So the jaula. experience they have is like
I'm looking, but I feel on the outside all the time. Y la experiencia que tienen es como que estoy mirando, pero siempre estoy afuera de. When a person has been afflicted by a spirit of death, Cuando una persona ha sido afectada por un espíritu they de can be muerte, affected in their emotions. pueden ser afectadas en sus The emociones. emotions become numb. Sus emociones se entumecen They don't feel much anymore. y no sienten nada. Through a series of experiences, Por una serie de they've experiencias come into agreement with the spirit and they're numb. They don't feel anymore. se han puesto de acuerdo con ese espíritu, están entumecidos, ya no sensitive sienten anymore. nada, ya no son And so they sensitivos. can't express their feelings and emotions. Entonces tampoco pueden expresar sus sentimientos, sus when the emociones. spirit of death comes around a person, Cuando un espíritu de muerte se acerca a they una become persona, numbed. se quedan They become entumecidos, emotionally disconnected. emocionalmente When you're desconectados. emotionally disconnected, Cuando usted emocionalmente está there's a desconectado, lack of sense in your relationships that you're connecting with them hay from the una heart. una falta de sentido en sus This is a big relaciones, problem in families, porque no se conecta de especially when the corazón. father is disconnected from his children. Un gran problema en la familia cuando el padre está desconectado de sus It hijos. brings also around the mind También trae a la a mente sense of hopelessness un sentido de and thoughts of desesperanza suicide. y pensamientos de suicidio. And that spirit can affect people with sickness, Ese espíritu puede afectar a las personas con unusual enfermedades, accidents, con accidentes patterns of inusuales, accidents, distintos tipos de and bring death accidentes to them. y traerle muerte. So these things operate in families, and there's certain reason that they're there. Y estas cosas operan en familias, hay And I believe ciertas the Lord wants razones to help people tonight. por las cuales están allí, pero Dios quiere ayudar a las personas aquí So en what esta I'm going to do is noche. I'm going to explain to you some of the ways in which the spirit of death will get around people. Entonces les voy a explicar algunas de las maneras en que el Then espíritu we'll de begin to muerte pray and minister to them se pone alrededor de una to persona. break their Vamos a orar, agreement, to break their agreement with death, ministrar y romper ese acuerdo que tienen con and la to muerte choose life. para que entre la vida. When a person chooses life, Cuando una persona escoge they're giving vida, room to the Holy Spirit. le dan lugar al Espíritu When we Santo. choose to let the Holy Spirit have room, Cuando escogen darle lugar al Espíritu He will give us Santo, life. Él nos da vida. Pride will keep us trapped in the place of El death. orgullo nos mantiene But atrapados en humility la will bring muerte. life. La humildad trae It vida. opens the way for the Holy Spirit. Abre camino para el Espíritu Santo. So before, while I was praying this morning, Entonces antes yo oraba en esta I felt mañana, the Lord showed me some ways in which people have become entangled sentía que Dios me mostraba algunas maneras donde la gente and han need to be set quedado free. amarrados y If deben ser anyone has been libres. involved in spiritism of any kind, Cualquiera que ha estado involucrado en espiritismo de cualquier tipo, witchcraft and divination will bring a spirit of death around you. brujería, adivinación, trae un It espíritu will de muerte a usted. affect your ability to connect with God. Le va a afectar su habilidad de conectarse con Dios. Any kind of occult activity, Cualquier tipo de actividad de it will ocultismo enclose you so you find it hard to experience the presence of God. lo encierra para que le sea difícil experimentar la When presencia a de spirit Dios. of death comes around people from the occult, El espíritu de muerte que viene a las personas que han estado en they el become ocultismo, fascinated with graveyards and death and symbols of death. usted sabe que esas personas le tienen fascinación de lo que es la muerte, cementerios y símbolos you de notice in the muerte. culture now Usted nota en la cultura how ahora many of these emblems and symbols people wear or have tattooed? cuántos símbolos cargan esta gente, hasta tatuajes de muerte. These are agreements or done under the influence of a spirit. Esos son acuerdos que la persona establece estando bajo la influencia de ese mismo If any espíritu. of you here tonight, Y en esta noche, and this has been a part of your life, usted nota que esto es part of algo, your background, parte de su vida, part o of your trasfondo, family. parte de su it may be the familia. reason you're struggling Quizás sea la and feel that razón disconnection. por la cual usted está that batallando numbness. y se siente there, desconectado, but you're not connecting. entumido, que usted está presente pero no está conectado. There's another area, Hay otra área. the loss of someone close to you. La pérdida de alguien ha llegado a usted. When you lose someone you're very attached to, Cuando usted pierde a alguien que usted era muy there's a grief pegado a that we ello, experience. hay un duelo que se experimenta Grief is normal. y esa tristeza es normal. Grief is the process of coming to grips with a change. Y duelo es un proceso donde usted se adapta a ese You cambio. can't hurry it up. Y es normal y usted no lo puede And if acelerar. people don't face and grieve properly, Y si la gente no enfrentan las cosas y no pasan su then they duelo remain debidamente, locked with the spirit of death. entonces se quedan atrapados en un espíritu de When muerte. you look at the story of Abraham, Cuando usted mira la historia de Abraham, his father Terah came with them. su papá Tarek vino con ellos. And then they came to a place called Haran. Llegaron a un lugar que se llama And Arán. they camped there. Allí encamparon. And God's plan was they'd move forward.
Y el plan de Dios era que de allí But siguieran Terah adelante. stopped Pero Tarek se queda allí, because when he came to Haran, porque cuando llegaron a Harán, Haran was the name of his eldest son that died. ese era el nombre de su hijo mayor que Died había in his arms. muerto en sus brazos. He'd never released him. Y él nunca lo He'd never dejó. grieved. Él nunca pasó un He'd never duelo. let go properly. Nunca soltó eso He was locked debidamente. into the pain Y quedó atrapado en el shut dolor. down, Allí se apagó. and eventually disconnected from the purpose of God. Y eventualmente se desconectó del propósito de Dios. Instead of moving with Abraham into the promised land, En vez de entrar con Abraham a la tierra he prometida, stopped and died in that place. él se detuvo allí y en ese lugar murió. I remember talking to a pastor, Me acuerdo, hablé con un pastor and he had lost his father when when he was very young, 13. que perdió a su papá estando él muy joven, cuando él tenía 13 años. And I asked him, "Have you ever grieved over the loss of your father?" Y le pregunté, ¿has tenido un luto por la muerte de And tu he padre? said no. Y él dijo, no. I had to step up and run the farm. Me tocó levantarme y seguir con There was esta huge granja. pressure on me to perform. Hubo mucha presión sobre mí para seguir desempeñando el trabajo. So I had to put my feelings aside. Así que tuve que echar a un lado mis And I sentimientos. said, "You probably never grieved. Y le dije, quizás nunca You pasaste probably un never duelo. let go." Quizás nunca has soltado And esto so I said, debidamente. "Why don't you write to him? Y le dije, ¿y por qué no le You can't escribes? send it to him, No se lo puedes but the enviar. letter will help you come to grips with the pain you've lost." Pero al hacer como que le estás escribiendo una carta, vas a dejar que los sentimientos began to write. salgan de ti. Y él empieza a escribirle a su He came papá. back to me and said, "I've never felt so much grief. Regresa y me dice, nunca he sentido tanta My tristeza. heart has started to unlock." Mi corazón empezó a abrirse. I said, "What we'll do is we'll go visit the grave. Y le dije, pues vamos a ir al cementerio a And I'll visitar la come with you tumba. and I'll pray with you there." Yo te acompaño y vamos a orar allí. And when we stood there at the grave, Cuando nos paramos allí frente a then aquella all the tumba, grief came up le salió todo that he aquel had dolor buried for 20 plus years. que él tuvo enterrado 20 y tantos His años. soul had been imprisoned, Su alma había quedado en un imprisoned in a cautiverio, prison house of death. encarcelado en una And cárcel he de la wept over muerte. that grave. Y él allí frente a esa We tumba prayed lloró. and broke the attachment to the spirit of death, Juntos oramos, rompimos ese acuerdo con el broke the espíritu de la ungodly muerte soul ties. y rompimos esa dura And he was atadura set del free. alma y él quedó libre. I was with another lady. Y hubo otra señora. Let's get a lot of clap. Vamos así, darle un I was aplauso al with another Señor. woman, Hubo otra mujer and her daughter had committed suicide. que la hija de ella se había And she had suicidado. never stopped blaming herself Nunca dejó de culparse por ello, because the daughter had overdosed on the mother's pills. porque la muchacha se tomó las pastillas de And so su we did mamá. a similar thing. Hicimos algo parecido. She had buried it for years, Ella enterró ese dolor por muchos but always felt años. the weight. She was imprisoned in a prison of death. Aunque siempre sintió el peso de aquello, estaba en una She was cárcel de muerte. imprisoned by a spirit of death. Ella estaba en una cárcel de And so I got to muerte. do a similar thing, Y yo la llevé a que hiciera to algo write out her similar. story, Que escribiera, to write to the daughter, que le escribiera say a all la the hija, things that she missed, diciéndole todas las what cosas que she loved quería, about her, lo que le extraña, como and la then say her amaba, goodbyes. y después que dijera adiós. With this one, we went to the grave as well. Con ella también fuimos al And when I went cementerio. there, she broke down and wept and sobbed. Y cuando fuimos, ella allí empezó a llorar y a llorar. Then God gave her a massive deliverance. Y allí Dios le dio una liberación masiva. Right there, she got Allí delivered. mismo quedó libre. See, God understands where our lives are bound. Mire, Dios entiende dónde es que nuestra vida está atada He wants to set us free. y Él quiere liberarnos. I was counseling another young woman. Yo estuve aconsejando a otra Her joven. grandmother brought her to us. La abuela fue la que la trajo a nosotros. And it was about a certain issue with her father. Acerca de un problema que tenía con el padre. And her father had abandoned the family. El padre había abandonado a la familia. And anyway, I noticed while we were talking Me di cuenta que según that she estábamos had a hablando, tattoo on her arm. que ella tenía un tatuaje en el brazo. It was showing just under the edge of her top. Se veía solo un poquitico como que debajo de acá de la And manga. I said, "I see you have a tattoo. Y le dije, veo que tienes un Can I tatuaje. see it?" ¿Puedo verlo? And she showed me the tattoo. Y me muestra aquel tatuaje. I said, "What is all that about?" Y le dije, ¿y de qué se trata todo eso? And she said, "Oh, that's the name of my grandfather." Me dice, ese es el nombre de mi abuelo. I said, "Oh, were you close to him then?" Y le dije, oh, ¿eran cercanos? She said, "Yes, very close." Sí, éramos muy allegados. She said, "I really miss him."
Y me dijo, en verdad yo lo extraño. That's why I got the tattoo. Por eso me hice este I tatuaje. said to her this, Y yo le dije esto. that tattoo is not a reminder of your grandfather. Ese tatuaje no es un recordatorio de tu That abuelo. tattoo binds you to the spirit of grief and death. Ese tatuaje te tiene atada al espíritu de luto y de muerte. If you can pray Si puedes orar and release your grandfather, y soltar a tu abuelo, we can break the hold of that spirit. entonces podemos romper esa I atadura said, que but te if puso you, ese if espíritu. you don't do that, Pero si no haces if you eso, don't break free of those chains, si no te liberas de esas cadenas, you will find yourself trying to comfort with men. vas a ver que vas a buscar consuelo de parte de You will hombres. probably end up pregnant and not married. Lo más probable vas a quedar embarazada sin ser I said, you casada. have a choice. Y yo le dije, tú tienes una decisión. You can let go this attachment now O puedes soltar esta and atadura thank que God for tienes your ahora. grandfather Darle gracias a Dios por tu and abuelo. renounce these soul ties to the spirit of death. Pero renunciar a estas ataduras del alma con el espíritu Or de la you muerte. can remain bound to that spirit, O puedes quedarte atada a este espíritu. and it will drive you to seek the comfort of a man. Y esto te va a impulsar a buscar el consuelo en un hombre. Sadly, she chose not to deal with it. Tristemente, ella escogió no lidiar con And esto. within a year, she was pregnant Y en cuestión de un año había with quedado someone she embarazada didn't even know at that time. de alguien que ni conocía. You understand, we can't remain entangled without paying a price. Entienda que no podemos quedarnos atados sin pagar un precio por eso. Sometimes these experiences that are so painful A veces estas experiencias son tan can be with a dolorosas. friend, Puede pasarnos hasta con un not a amigo. physical death, No una muerte física, but a loss, sino una a pérdida betrayal in a relationship. o una traición en alguna relación. There's grief comes with it, Hay un luto que viene and con the eso. spirit of death can use it to shut you down so you don't feel anymore. Y puede venir el espíritu de muerte para apagarte, para que ya no sientas nada. These are ways that people experience and encounter that spirit. Todas esas son maneras que las personas pueden experimentar. I prayed un for espíritu one young como man. ese. Yo oré por un joven And he had a prolonged sickness. que tuvo una enfermedad muy larga He was hospitalized. y estuvo hospitalizado. And during that period of long sickness, Durante ese tiempo de he larga lost hope enfermedad, for his future. él perdió la esperanza por su And futuro. the spirit of death came around him. Y vino un espíritu de muerte a él. And he always felt like he could never be happy. Y siempre se sentía como que nunca era And when capaz we prayed for him de ser feliz, aunque and oramos broke por the él. attachment of that spirit of death, Y rompimos esa ligadura He con el became free. espíritu de la muerte. Él there fue are libre. lots of ways Y hay the spirit muchas of maneras death can attach to people. que el espíritu de la muerte se le puede pegar a una A persona. person, sometimes that spirit attaches to them in the womb A veces ese espíritu se le pone a una when they persona have an encounter with a near-death experience. estando en el vientre cuando la madre casi pierde el bebé. Frequently, when children are prematurely born, Frecuentemente cuando un bebé nace they prematuro, will struggle with that and not bond properly with their parents. van a batallar con ese espíritu y no van a poder unirse bien, There's an conectarse con sus assignment papás. come from birth against them. Porque hay una asignación que vino en contra de ellos desde el nacimiento. Sometimes I prayed for some people A veces he orado por and algunas there was an personas attempted abortion y hubo un intento de and aborto. they survived the abortion, Y aunque ellos sobrevivieron ese intento de but a aborto, spirit of death had come around them pero igual ya se le pegó un espíritu de and it muerte affected all of their relationships. que luego le afectó todas sus They lived in relaciones. fear of close attachment Vivían en un temor de estar muy cercano a la because it gente could lead to them suffering. porque pudiera llegar a que ellos So sufrieran. these are some of the things I've noticed in Journey of Ministry. Y estas son algunas de las cosas que he conocido en el Sexual ministerio. abuse. También por abuso Sexual sexual. abuse will open the way for a spirit of death. El abuso sexual abre el camino a un espíritu de muerte. Sexual sin, the Bible tells us in Proverbs, opens the way for death and hell. El pecado sexual nos dice Proverbios que abre la puerta al infierno. Dishonoring your parents. El deshonrar a los padres. The Bible says in the Old Testament, Dice la Biblia en el Antiguo whoever Testamento curses his father que cualquiera que maldiga a su and padre despises his o mother que desprecia a su madre shall be put to death. debe de ser matado. That word is still in effect, Y esa palabra except sigue en they're no efecto. longer perhaps
stoned to death, lo que ahora no lo but a apedrean, legal right is given for a spirit of death to affect their ability to build meaningful family relationships. pero igual un espíritu de muerte tiene el derecho legal para afectarlos para que no puedan tener conexiones familiares correctas. And finally, perhaps the last one I'll share is this. Y por último, lo último que And I comparto es discovered this a while ago. esto yo lo descubrí hace un I tiempo. found it in the book of Isaiah Lo vi en el libro de Isaías, in chapter 28. capítulo 28. And it says, this is what it says. Así dice, We have made a covenant with death. hemos hecho un Wow. pacto con la muerte. Covenant with death. Un pacto con la And muerte with hell, that's a tormenting spirit, we're in agreement. y con el infierno, un espíritu atormentador, I estamos thought, de acuerdo. how Y yo did me people covenant pregunto, with death? ¿cómo es que la gente hace pacto con la How on earth muerte? did they do that? ¿Cómo es que eso pasa? It says, and it gives the reason. Y da la razón. For we have made lies our refuge, Por cuanto hemos hecho de la mentira nuestro and refugio. under falsehood we have hidden ourselves. Y en la falsedad nos esconderemos. So when we live a pattern of lying, Entonces, cuando vivimos en un and patrón deceiving, de mentiras, de we open the engaño, door abrimos la puerta to isolate ourselves para aislarnos by coming into agreement with the spirit of death. al entrar en un acuerdo con el espíritu de la So muerte. these are a whole number of areas Así que hay in our múltiples experience in áreas ministry en nuestra experiencia en el that we ministerio have found people become bound. donde hemos visto que la gente And God queda wants us atada. free. Y Dios nos quiere Jesus said, I liberar. came that you might have life Jesús dijo, vine para que and tengan have it vida y abundantly. que la tengan en The abundancia. abundant life Esa vida en is a abundancia witness Jesus is alive. es testimonio que Jesús The está vivo. abundant life of the Holy La Spirit vida abundante del Espíritu is a Santo witness of the reality of Jesus. es un testigo de la realidad de So God wants Jesús. us free. Él quiere que seamos Free in libres. our heart, Libres en el corazón. free in our spirit, Libres en nuestro free in espíritu. our mind, Libre en nuestra mente. free from demonic bondages, Libre de atadura free from demoníaca. witchcraft and controlling powers, Libre de la brujería y poderes free from the controladores. spirit of death, Libre del espíritu de la muerte. in a place of life. En un lugar de vida. Life is expressed La vida se expresa. when you're full of the life of God. Cuando usted expresa la vida There de is a Dios, joy. hay un gozo. There is a peace. Hay una paz. There is an overflow. Hay un There sobreabundar. is fruit in your relationship. Hay fruto en sus But the relaciones. spirit of death El espíritu de will come muerte to isolate you, viene a to aislarlo, shut you down, apagarlo, to shut you off, a hide you separarlo, in a cave, a esconderlo en una cueva cause damage to all your y relationships. causa daño a todas sus So many relaciones. men are living in the bondage to the spirit of death, Tantos hombres viven en atadura al espíritu de la tormented muerte, by pornography, atormentados por la pornografía isolated in their heart, y aislados en su corazón unable to build connections. y no pueden establecer This is a conexiones. very big issue. Esto es un problema muy We grande. need to ask God, Tenemos que pedirle a ask the Dios, Holy Spirit, pedirle al Espíritu show me in Santo, my heart. muéstrame mi Is corazón. there a place in my heart Habrá un lugar en mi corazón where I have allowed myself donde me he to permitido become imprisoned, quedar en una where I prisión, have come into agreement donde me puse de acuerdo with the spirit of death, con el espíritu de muerte and I'm in a prison y estoy en una in prisión, my emotions, en mis emociones, in my thoughts, en mis in pensamientos, my relationships, en mis in relaciones, my walk with God. en mi caminar con Dios. If I am imprisoned, Si estoy en una prisión, God wants to set me free. Dios quiere I liberarme. need a fresh encounter with the Holy Spirit. Necesito un I encuentro need the fresco Spirit of God con el Espíritu de Dios. to identify for me Que el Espíritu de Dios me those identifique. places I'm locked up Esos lugares donde yo estoy so I can be free. en una prisión para ser libre. Now you understand this is a journey. Ahora usted tiene que entender que esto es una jornada. Recently I did a seminar Recientemente a di school un seminario, una escuela, on healing the father's wound. acerca de sanar las heridas del And Padre. as I sat down to pray and prepare, Y según me senté a orar y a prepararme, I found myself starting to weep. yo mismo me di cuenta que yo empecé a llorar. This was about 3 weeks ago. Estos fueron hace como unas 3 semanas. You're never too old to change. Usted nunca es demasiado viejo que ya no pueda cambiar. Never too old to change. Nunca está demasiado viejo And que ya so no I pueda thought cambiar. something is stirring in my heart. Y algo se está agitando en mi So I corazón. began to worship. Así que yo empecé a adorar. Because when you find something stirred, Porque cuando usted nota que algo you se le need to agita por ask dentro, the Holy Spirit. usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo. I said, Holy Spirit, Preguntar, Espíritu Santo, why am I weeping ¿por qué estoy llorando? instead of preparing? En vez de prepararme.
And he said, you are preparing. Y él me dijo, sí te estás preparando. You're preparing your heart. Estás preparándote el You corazón. are harboring grief. Tú estás albergando luto. I said, well, what could that possibly be? ¿Qué pudiera ser esa tristeza? And as I began to wait on the Lord, Según yo esperaba en el Señor, he showed me my background. Él me mostró mi trasfondo. He said, your father grew up in a family where his father committed adultery and betrayed the family publicly. Tú te criaste en una familia donde tu papá cometió And he adulterio became affected públicamente. deeply by that. Y fue público, así que fuiste gran manera afectado And por then ello. 1 year after they were married, he went to war for 4.5 years. Después de un año fue a la guerra, 4 años y He was medio. on the front line. Estuvo adelante en la guerra He saw all his friends killed. y él vio en la guerra, en el campo de batalla, a todos sus amigos And morir. he was miraculously preserved more than once. Pero milagrosamente él fue salvado más de una He was vez. involved in bayonet charges. Y él estuvo involucrado He saw things people should never see en cosas que nadie debe haber visto, until he overloaded emotionally, hasta que emocionalmente fue broke down after demasiado. 4.5 years, Después de 4 años y medio, and had to return to New Zealand. tuvo que regresarse a Nueva Zelanda. And the Lord showed me the meeting between my father and mother. Y el Señor me mostró cuando se encuentran mi papá And y I mi mamá. began to weep Y yo empecé a llorar, because he had changed. porque ya para entonces había The cambiado. trauma of war had locked his heart up. El trauma de la guerra encadenó su And he corazón was unable to emotionally connect. y ya no pudo emocionalmente conectarse. And as I began to understand all these Y things, según yo pude empezar a entender I todas estas began to cosas, weep and weep and weep yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. because I discovered the trauma is generational. Porque descubrí que el trauma es cosa That the generacional, anxiety and fear is generational. que la ansiedad del temor es And generacional that the trauma he'd experienced had also shut down my heart. y que el trauma que él experimentó también me cerró And a that mí el I began to corazón. understand why I never felt attached. Y luego yo pude entender por qué yo nunca me And sentí began to conectado weep con él. and weep and weep Y entonces empecé a llorar y a because I've llorar. been imprisoned all my life Porque estuve en una prisión in toda mi the area vida, of my emotion. en el área de mis emociones. The Lord brought a healing. Y el Señor me trajo a mí una sanidad. I sat down and I wrote. Me senté a escribir. And as I wrote, I confessed my feelings. Para confesar mis sentimientos, Honor my escribí. father Honré a mi papá and release the things that had bound me. y solté todo aquello que me había atado. I sent it to one of my brothers, Y se lo envié, fue a uno de mis hermanos. and he began to weep immediately Y él inmediatamente empezó a llorar. and talked about how hard his journey had been Y me habló de qué tan difícil fue and la how he and jornada his whole para family él. had needed counseling. Y como todo, él y toda su familia tuvo que recibir But consejería. God had touched me Pero como Dios a mí me in había an area of my tocado life en una área de mi where vida, I'd sat in a prison, donde yo estuve en una an prisión, emotional prison, en una prisión emocional, shut down by the spirit of death. apagado por el espíritu de la muerte. You see, in our journey with the Lord, Mire, en nuestro caminar con el Señor, it's a progressive growth. esto es un crecimiento He's progresivo. removing the blocks to intimacy. Y Él va quitando lo que nos bloquea la He intimidad. wants a deep, loving relationship with you. Él quiere una relación profunda, He wants you amorosa to con love usted. him Él quiere que usted lo with ame all your heart. con todo su corazón. But if you've got walls, Pero si usted tiene if you have paredes, rooms where you've hidden many experiences, si tiene habitaciones donde tiene muchas and your experiencias heart escondidas is in allí grief y su corazón está en un and luto walled off by the spirit of death, y lleno de paredes por el espíritu de muerte, there's a whole part of your life you can't give to him. entonces hay toda una parte de su vida que usted ni puede And I encourage you dársela. tonight Y en esta noche to open your heart to him yo le pido, ábrale su and corazón a él encounter him y tenga un and encuentro let allí him con set you él. free. Permítale a él que le Let haga him set libre. you free. Si nos has estado viendo hoy y has tomado la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, quiero que repita esta oración conmigo. Si no has dicho, Señor, no has aceptado a Cristo en tu corazón, repite, di, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo con todo mi corazón, repite, creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, pártelo con un amigo, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas otro video transmisión en vivo. Te amamos y te bendecimos
Hasta la próxima.